Entonces, comencemos. Yo creo que para nadie es un secreto que el cáncer, como enfermedad general, es una de las enfermedades más preocupantes a futuro. Si vemos la tendencia que ha tenido el cáncer en general, o el diagnóstico de cáncer en general en el mundo, en los últimos 30 años, podemos ver que si hacemos un corte transversal en la población mundial, se ha duplicado en los últimos 30 años el número de pacientes diagnosticados con cáncer. Si vemos en esta gráfica, en 1990, la prevalencia de personas con diagnóstico de cáncer en el mundo era cercana a 20 millones de personas. Y en 2017 aproximadamente se acercaba a 40 millones de personas. Eso es una tendencia al alza muy, muy importante. En estos momentos, las cifras del año pasado, incidencia, no prevalencia, se estima que 18.3 millones de personas aproximadamente van a ser diagnosticadas de nuevo con cáncer en el mundo y 9.3 millones de personas aproximadamente van a morir ese año por cáncer, en el 2018. Esta es una gráfica muy interesante. A mí me gusta mucho porque creo que nos da como más o menos una perspectiva de lo que es el cáncer y cómo ha evolucionado en las últimas décadas. Y si vemos, nos muestran los principales diagnósticos diferenciados de cáncer, o sea, los principales primarios, y nos muestran cómo hemos avanzado en la sobrevida y en la terapéutica de los diagnósticos. Si vemos las flechas, mientras más largas, es que la sobrevida ha mejorado. ¿Listo? Y los porcentajes que ven son la sobrevida a 5 años de los pacientes. Entonces, si vemos los cánceres que más han mejorado la sobrevida en los últimos años, son los cánceres de próstata, de riñón y la mayoría de neoplasias hemato-oncológicas, es decir, linfomas, leucemias, mielomas, etc. Si vemos los más prevalentes, que son mama y próstata y los pacientes con SEA de pulmón, vemos que al menos los de SEA de pulmón, desde 1970 hasta 2013, si hacemos un corte en la sobrevida de 5 años, no han mejorado mucho la sobrevida. Si vemos en pulmón, y lo vemos acá, en 1970 a 5 años había 12% de pacientes vivos y en 2007 a 2013 había 19% de pacientes vivos. Es decir, lo que hemos logrado en las últimas décadas, mejorar la sobrevida en pacientes con pulmón, y les estoy hablando de esto especialmente es porque ahorita en metástasis cerebrales es muy importante, es cerca de un 7%. Enseguida mantengan ese dato en la cabeza. Si dividimos los pacientes según los primarios, vemos que las principales prevalencias siempre son próstata, mama, cáncer de pulmón, cervical, y de cuarto o quinto encontramos, ya empezamos a ver los cánceres de piel, pero ahorita en las prevalencias que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Perdón. Se está escuchando rarito. Está perfecto. Listo. Mucho mejor. Si vemos en las prevalencias, y esta es una imagen muy interesante para que la comparemos enseguida con las prevalencias de metástasis cerebrales, no se corresponden uno a uno las prevalencias y las incidencias de los primarios con las prevalencias y las incidencias de los pacientes con cáncer cerebral, o sea, con metástasis cerebrales. ¿Cuál es la importancia de esto? Si vemos las prevalencias de metástasis cerebrales, vemos que son principalmente 3. Los pacientes con pulmón, los pacientes con mama y los pacientes con melanoma. Claro que hay otros. Pero si vemos la gráfica anterior, vemos que falta uno muy importante, el de próstata, y que el melanoma sube muchos puestos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un factor de afinidad de determinados primarios hacia el sistema nervioso central. Ese factor de afinidad lo vemos muy marcado, por ejemplo, en melanoma, y lo vemos muy disminuido, por ejemplo, en cáncer de próstata, que es un cáncer que tiene una gran afinidad por los huesos.
Entonces, como a modo general, cuando uno se enfrenta a un paciente con una metástasis cerebral, tiene dos escenarios clínicos principalmente. El escenario clínico en el cual usted tiene un paciente que ya tiene de antemano un diagnóstico de un CA, es decir, es un paciente que ya tiene un diagnóstico de un CA de pulmón, de próstata, de vejiga, de lo que sea, o tiene un paciente que tiene un diagnóstico de nuevo de una metástasis cerebral sin un primario conocido. ¿Listo? Entonces, imaginemos en el primer escenario, usted tiene un paciente que tiene un diagnóstico de un CA primario, llega por cualquier síntoma neurológico y usted lo que tiene que hacer principalmente es una pregunta de terapéutica. ¿Qué le voy a hacer a este paciente de aquí en adelante? ¿Cómo cambia su pronóstico y cuáles son las herramientas que tengo? El segundo escenario clínico que uno tiene es un paciente que le consulta inicialmente por un diagnóstico neurológico, epilepsia, hipertensión endocraneana, cefalea. Y dentro de los estudios le encontramos una metástasis y no tenemos un primario conocido. Esto ya no es una pregunta de tratamiento, esta es una pregunta de diagnóstico. ¿Cómo vamos a enfocar el paciente y cuáles son las probabilidades de encontrar el primario? Estos dos escenarios clínicos, el 80% nos enfrentamos en el primer caso, es decir, ya tienen un primario conocido y es una pregunta de tratamiento, y el 20% restante son pacientes que vienen con un síntoma neurológico y hay que buscarles el primario. Entonces vamos a empezar con el segundo escenario, es decir, un paciente que nos consulta por un cuadro clínico neurológico y que hay que buscar el primario. Esto tiene, digámoslo así, bastantes bemoles. No hay un protocolo estándar para la búsqueda de primarios en metástasis cerebrales. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que hacer, y como médico general es lo más importante, es evaluar las probabilidades pretest de cada examen que vaya a mandar para determinar cuál es el protocolo a seguir. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, lo que hacemos es un TAC de tórax y abdomen inicial. Eso que nos va a dar más o menos el 70-80% de los pacientes se pueden diagnosticar con este solo test. Pero va a quedar un grupo de pacientes en el cual no vamos a encontrar un diagnóstico solamente con estos test iniciales. ¿Qué hay que hacer? Evaluar la historia clínica, el examen físico y evaluar cuáles son las probabilidades pretest. Si a usted le llega un paciente de 80 años, fumador crónico, con EPOC y una metástasis cerebral, pues usted lo más probable que va a encontrar es un cáncer de pulmón. A eso se va a enfocar. Pero también le van a llegar pacientes jóvenes, 25, 30 años. Y las probabilidades pretest de cada test cambian. Entonces, ¿qué se le hace normalmente? Una tomografía de tórax y abdomen contrastada, una endoscopia digestiva, una mamografía. Ahora, la pregunta que tienen casi todos los libros y los artículos es, ¿cuándo llegamos a hacerle un PET al paciente? O sea, un examen altamente costoso, con alta sensibilidad, muchas veces poca especificidad y no siempre accesible en nuestro medio. En este momento, si usted no tiene la posibilidad de hacer un PET y esto va a retrasar el tratamiento del paciente, no lo haga. No es necesario. Listo. Una vez que usted logre, ya sea en el primer escenario clínico o en el segundo escenario clínico, es decir, que usted ya tenga un primario establecido y el paciente le llegó con una metástasis cerebral, o que usted le tocó hacer todo el protocolo de diagnóstico y ya le encontró el primario, lo segundo que usted va a hacer con el paciente es establecer el pronóstico para poder determinar qué va a hacer con él de ahí en adelante. El pronóstico en los pacientes con metástasis cerebrales tiene mucha tela que cortar. Digamos que el enfoque pronóstico de los pacientes inició cercano a los años 90 e inició con algo que se llama RPA. Es una técnica estadística en la cual se hace una partición recursiva. Eso lo utilizan los financieros y lo empezamos a utilizar en metástasis cercano a los años 90. El RPA, digámoslo así, se ha utilizado durante cerca de 20 años, lo hemos actualizado, en este momento no es digamos, el score pronóstico más utilizado, pero es el más simple. Entonces, digámoslo así, se lo recomiendo que se lo
que se lo aprendan. ¿Qué hizo el RPA? Dijo, según la edad, según el Karnofsky, y según si tiene o no tiene control del primario, o metástasis extracraneales o no, voy a clasificar el paciente según el pronóstico en 3 clases, 1, 2 y 3. La clase 3 es cualquier paciente que tenga un estado funcional pobre, es decir, un Karnofsky menor de 70. Y la clase 1 es el paciente que tiene todos los criterios de buen pronóstico. Esos pacientes generalmente sobreviven más de 7 meses. Los pacientes que tienen un mal Karnofsky generalmente sobreviven menos de 3 meses. Y los pacientes de la clase 2 son aquellos que están como intermedios. Pero si usted va a la literatura, digámoslo así, va a encontrar muchas clasificaciones pronósticas para el paciente con metástasis cerebrales. En este momento que nos hemos dado cuenta, yo creo que es lógico para la mayoría de la gente, que depende del primario y de factores que hemos ido descubriendo en los primarios. Les pongo un ejemplo. En SEA de mama sabemos que importan los receptores de estrógenos, que importa el ERP. En los pacientes con SEA de pulmón sabemos que importan otros receptores como el factor de crecimiento epidérmico. Hay muchos otros factores que van a ir afectando cada uno de los primarios. Y esto tiene importancia en el pronóstico del paciente. Entonces se ha desarrollado algo que se llama el GPA. Y el GPA a su vez está subdividido en algo que se llama DS, o sea, específico para enfermedad. Les voy a hacer como un resumen normal de lo que hacemos con un paciente con una metástasis cerebral. Entonces, lo que ven a la izquierda aquí a la izquierda es un GPA-DS, es decir, un GPA específico para cada enfermedad. Si ven, lo que tenemos en común en casi todos los primarios es el Karnofsky, es decir, la funcionalidad del paciente al ingreso con un diagnóstico de metástasis cerebrales es determinante en el pronóstico en todos los pacientes o en cualquier primario. Pero de ahí en adelante van a ver que varía, es decir, si ven acá, en melanoma, pues es importante el número de metástasis. ¿Sí lo alcanzan a ver bien o no lo alcanzan a ver bien? Yo creo que no ve nada. Pero bueno, en cáncer de pulmón importa también el número de metástasis, la edad, la funcionalidad, y en cáncer de mama vemos que importa la tipología molecular del CA de mama. ¿Cómo dividimos los pacientes con GPA? Si nos enfocamos, por ejemplo, en los puntajes, y el puntaje va de 0 a 4, lo que hacemos es que los pacientes que están, o sea, en el grupo número 1, lo vamos a ver acá. Estos pacientes que tienen un GPA de 1, tienen una sobrevida, es decir, un de 50, la mitad de los pacientes se mueren antes de los 6 meses. ¿Listo? No importando qué primario tengan. Los pacientes que tienen un GPA de 4, es decir, los que tienen todos los buenos pronósticos, sí varían un poco más. Van a ver que al final de la curva varían. Pero tienen un de 50, casi todos, excepto el CA de mama, cercano a 14 meses. Aún con todos los factores a favor. Lo que hacemos entonces con esto es determinar si el paciente tiene una sobrevida mayor de 6 meses o menor de 6 meses. Un corte arbitrario, pero eso nos va a servir ahorita para saber qué tipo de tratamiento vamos a hacer y con qué agresividad vamos a enfocar el paciente. Entonces, una vez enfocado, establecido un pronóstico, hechos todas las tablas, lo que vamos a hacer a continuación es el tratamiento como tal. ¿En qué se basa el tratamiento? Si vemos la historia del tratamiento de las metástasis cerebrales, podríamos decir que la terapia inicial o más antigua o la que lleva más tiempo es la cirugía, pero también ha demostrado ser, al menos por los primeros 40 años, una terapia poco utilizada, altamente agresiva y con grandes secuelas. De ahí que lo que se hacía previamente, hasta hace aproximadamente 20 años, era que el paciente que llegaba con metástasis cerebrales se le establecía un pronóstico malo
y era lo que llaman en los libros el principio del fin. Se le daba radioterapia, se mandaba para la casa y se acabó. Pero en los últimos 20 años, con el desarrollo de la terapia multimodal, es decir, la utilización de radiocirugía, radioterapia, esteroides y cirugía combinada, se ha logrado establecer mejores pronósticos cada vez. Hace aproximadamente 2 meses salieron las guías del Congreso de Neurocirujanos Americanos para el tratamiento de las metástasis cerebrales, tratando de resolver algunas dudas que tenemos y probablemente no vamos a resolver fácilmente con respecto al tratamiento de las metástasis y con respecto a cada uno de los grupos de tratamiento que ustedes vieron. Es decir, principalmente la cirugía, la radioterapia, la radiocirugía. Esas formas de tratamiento y las combinaciones de ellas son difíciles de ver en un paciente. Entonces vamos a intentar hacer como un algoritmo y un repaso de cuándo se utiliza cada una y cuándo se combinan y cómo se combinan. Entonces, lo primero que vamos a ver, la cirugía. ¿Cuál es el paciente ideal para cirugía? El paciente ideal para cirugía es un paciente que tenga una metástasis, que sea mayor de 3 centímetros, que ojalá esté superficial, que tenga efecto de masa. ¿Por qué? Porque cuando usted la saca el paciente va a mejorar. Y que tenga buen pronóstico. Buen pronóstico con la escala que vimos anteriormente. Eso es lo que vamos a buscar en un paciente ideal para cirugía. No significa que si el paciente no cumple todos los criterios que yo acabo de decir, no se puede llevar a cirugía. Sí, hay algunos pacientes que usted ve con 3 metástasis, pero una que le está causando hidrocefalia y el paciente usted cree que tiene buen pronóstico, se puede llevar a cirugía. Pero estamos hablando de ideales. Este es el paciente ideal para llevar a cirugía. Listo. ¿Cuál es el paciente que usted dice, y este es el otro extremo, solamente le voy a hacer radioterapia? Entonces la radioterapia, y ahorita vamos a ver el intermedio entre cirugía y solamente radioterapia, es un paciente que normalmente no tiene un buen pronóstico, que no tiene formas de hacerle tratamiento de control local. Ese quiere decir o cirugía, o radiocirugía, o la combinación de las anteriores. ¿Por qué es todo este problema con la radioterapia si antes era la terapia más utilizada? Porque se ha demostrado que, digámoslo así, si no son todos, son casi todos los pacientes que se les da radioterapia locraneana, van a tener un deterioro cognitivo importante a largo plazo. Eso quiere decir después de los 6 meses. Entonces el paciente que va solamente para radioterapia es el paciente que tiene más de 4 metástasis. Esto tiene sus bemoles, así como también la cirugía tiene sus bemoles. O que la sumatoria total de las metástasis, así sean menos de 4, tienen más de 7 cc. También tiene sus bemoles. Este es un paciente típico que va para radioterapia locraneana solamente. ¿Y cuáles pacientes son candidatos ideales a radiocirugía solamente? Los pacientes que tienen normalmente entre 2 y 4 metástasis. Si tiene una que no cumple las características ideales para cirugía, también entre 1 y 4 metástasis. ¿Cuál es la radiocirugía? Pues como para que la expliquemos de una forma simple. Lo que hace normalmente la radiocirugía es una técnica de radioterapia concentrada en la cual se puede dar, digámoslo así, la dosis que normalmente se alcanza con 6 sesiones de radioterapia, se da concentrada en una sola sesión y se calcula que el tejido adyacente del daño colateral que hace la radiación sea lo más pequeño posible. Eso es lo que es más o menos una radiocirugía. Entonces, normalmente lo que se hace, y el paciente ideal es el que tiene entre 1 y 4 metástasis. En estos momentos, el enfoque de los pacientes con metástasis cerebrales es multimodal. Casi nunca se utiliza una sola terapia, excepto aquellos pacientes que van solamente para radiocirugía, es decir, 1 a 4 metástasis que usted no los puede operar y no les va a dar radioterapia locraneana.
Anteriormente, y si lo ven en esta gráfica que es de un libro que es un guía, antes se pensaba que la radioterapia más la radiocirugía juntas podría servir en algunos pacientes. En estos momentos se ve que agrega más morbilidad, pero es un debate abierto. Pero en este momento, normalmente lo que hacemos es combinar terapias de radiocirugía con cirugía. Es lo que ha demostrado un mayor impacto sobre los pacientes. Vamos a hacer como una especie de algoritmo para que veamos más o menos cómo se enfoca un paciente con metástasis cerebrales. Y es un pequeño repaso de la charla. Entonces, ¿qué se hace inicialmente? Usted tiene un diagnóstico de una metástasis cerebral y lo primero que intenta hacer es el pronóstico del paciente. Si usted hizo el pronóstico, usted tiene que definir en ese momento o el paciente es candidato a algún tipo de tratamiento o el paciente es candidato a solamente medidas de soporte. Si el paciente es candidato a medidas de soporte, pues listo. Lo manda a cuidados paliativos y no más. Si el paciente es candidato a cualquier tipo de tratamiento, usted tiene que decidir cuál. Entonces, si usted tiene una metástasis grande con los criterios que habíamos dicho, ¿para dónde va? Para cirugía. Si el paciente tiene entre 1 y 4 metástasis, es decir, una enfermedad oligometastásica, y el paciente tiene buen pronóstico, ¿va para dónde? Radiocirugía. Si el paciente tiene más de 4 metástasis o un volumen sumado de las metástasis mayor de 7, generalmente va para radioterapia holocraneana. Listo. Yo creo que es un buen resumen pues, de las metástasis. Muchísimas gracias.